Vamos a comenzar entonces con el tema en esta mañana. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1. Esa va a ser nuestra palabra central, nuestro verso donde vamos a estar agarrando. El apóstol Pablo hace una declaración maravillosa ahí. Él se pone como ejemplo, pero ¿para qué? Para mostrar un ejemplo mayor. Él dice así, en 1 Corintios 11:1 dice, ser imitadores míos, así como yo soy de Cristo. Así como yo soy de Cristo. El apóstol Pablo se pone como un ejemplo y dice, sean imitadores de mí, a los corintios. ¿Por qué? Porque para los corintios le era muy difícil ver que alguien podía llegar a despojarse del pecado, que un ser humano podría llegar a apartarse de la idolatría, apartarse de lo que es la fornicación, apartarse de lo que era el engaño, la hipocresía y la inmoralidad, como la iglesia de Corintio estaba pasando. ¿Apartarse de qué? De las rivalidades, de los celos. Entonces él dice, yo me pongo como ejemplo, porque sí hay ser humano, hay un ser humano que se puede poner en la mano del Espíritu Santo para hacer ese ejemplo. Entonces el apóstol Pablo acá dice, sean imitadores de mí. ¿Por qué de mí? Porque él estaba imitando al Maestro, porque él estaba imitando a Cristo. Entonces si para los corintios le era difícil ver al Señor Jesucristo como un nivel alto como para alcanzar, el apóstol Pablo le dice, sean imitadores de mí, porque yo soy seguidor de mi Señor Jesucristo. Entonces la iglesia de Jesucristo necesita entender este principio, necesita entender que hay un mundo afuera que necesita ver nuestras obras, pero nuestras obras reflejando a nuestro Señor y Salvador. Pero nuestras obras no solamente de boca, sino nuestras obras de cuidado, de amor, que podamos acompañar a aquel que necesita ese abrazo, que podamos velar, no solamente por una invitación, te invito a que puedas ir a un culto, a un seminario, sino también preocuparnos hasta invertir en esa persona. Y el apóstol Pablo, así como lo decía a los corintios, él también nos da ejemplos maravillosos para que podamos imitar y podamos seguir. La iglesia tiene que crecer. Sin embargo, el crecimiento es una señal de vida. Si un árbol está vivo, crece. Si un animal está vivo, crece. Estar vivo significa crecer. Y crecer significa madurar y avanzar, por lo menos hasta que llegue la muerte. Entonces, si alguien está vivo, tiene que crecer. Hay algunas personas que crecemos para los lados, ¿no? Yo en estos meses he estado creciendo para los lados, pero de eso se trata. Si recibimos, entonces tenemos que crecer. Un niño, si recibe la leche, va creciendo. Un árbol va recibiendo la lluvia y el sol, va creciendo. De la misma manera, el creyente, si recibe de la palabra, tiene que crecer. Y ese crecimiento se tiene que mostrar a través de ¿qué? De discípulos. Que es el gran mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, ir y hacer discípulos. Y que es importante el hecho no solamente de crecer, sino que toda aquella palabra que recibimos, que la podamos descargar en aquellas personas que nos rodean. Ahora bien, si no estamos creciendo es porque algo está pasando en el corazón. Algo está pasando en el corazón. Algo se necesita ahí corregir. Algo está mal. Es porque quizás no se está entendiendo el verdadero significado de ser cristiano, de ser seguidor de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia primitiva, cuando comenzó en Pentecostés, estaban desafiados hasta dar la vida por causa de ese poderoso mensaje del Evangelio. Y es por eso que cuando vino el Espíritu Santo, ahí fueron bautizados en lengua, y ese bautismo en lengua fue que recibieron el don. ¿El don de qué? De la interpretación de la lengua para llegar hasta lo último de la tierra. Y muchos, llenos del Espíritu Santo, comenzaron a salir. Comenzaron a salir por diferentes países, por diferentes lugares, para dar testimonio de la fe. ¿Por qué? Porque ellos habían recibido. ¿Qué habían recibido? Habían recibido del Espíritu Santo.
porque habían pasado ese tiempo a solas con Dios, porque se sentían con las herramientas, con ese testimonio, como lo decía el apóstol el Pedro, porque no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. El creyente necesita reflejar ese amor, ese cuidado. Así como nosotros nos sentimos amados. ¿Cuántos se sienten amados por el Señor? Arriba la mano. Amén. Amén. Entonces, si nos sentimos amados, cuidados por Dios, ¿por qué no reflejar ese amor también? Para un mundo carente, un mundo que necesita de ese amor, un mundo que necesita de ese cuidado también. Es importante, en la palabra del Señor vemos diferentes ejemplos. Ejemplo de líderes formando a discípulos. O vamos a utilizar ya ese término que como iglesia estamos definiendo, hermano mayor cuidando a un hermano menor. ¿Para qué? Para que ese hermano menor sea amado, sea cuidado, sea guiado y hasta proyectado. Hasta proyectado. ¿Proyectado a qué? Proyectado a estar en un ministerio, proyectado a estar en la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Transmitiendo de aquello que ha recibido. Ahí tenemos el ejemplo de Moisés y Josué. Josué, un joven que estuvo acompañando todo lo que pasó, lo que Dios hizo a través de la vida de Moisés desde Egipto. Alguien que estuvo observando, alguien que estuvo cerca de lo que el Señor lo estuvo utilizando a Moisés. Vemos también el ejemplo de Jesús y Pedro. Un ejemplo de amor, de paciencia, de perdón y de restauración. El apóstol Pedro muchas veces se levantaba y comenzaba a hacer promesas a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí el Señor Jesucristo afirmaba y le declaraba lo que iba a estar pasando, lo que iba a estar aconteciendo. Pero ahí una y otra vez Pedro fallaba. Pedro, alguien emocional. Pedro, alguien con muchas debilidades. Pedro con muchos errores. Pero el Señor Jesucristo aún así tenía esa paciencia y ese amor. También tenemos el ejemplo de Jacobo, Juan, Bernabé y Pablo, Pablo y Timoteo, y Juan y Policarpo de Esmirna. Pero en esta mañana lo que vamos a estar viendo, un ejemplo claro, va a ser el del apóstol Pablo y Timoteo. El apóstol Pablo y Timoteo. Hace dos fines de semana estuvimos viendo cómo Timoteo fue de bendición para Pablo. Ahora vamos a estar viendo cómo Pablo fue de bendición para Timoteo, que es especial. Para eso vamos a ir a 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 3 al 18. Vamos a hacer la lectura. Ahí si trajo la palabra, pueda seguirme por favor. Vamos a entender un poco más cómo fue que el apóstol Pablo fue ese instrumento de bendición para la vida de Timoteo. Amén. La lectura de la palabra de Dios dice así: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro de que en ti también, por lo cual te aconsejo que avive el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, preso suyo, sino que participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con el llamamiento santo, no conforme a nuestra obra, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero ahora ha sido manifestada la gracia, ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó la luz a la vida y la inmortalidad por el Evangelio. De ahí nos vamos a versículo 16. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confrontó y no se avergonzó de mis cadenas.
hasta aquí vamos a llegar con esta meditación de lo que el apóstol Pablo le está dando para Timoteo. Y acá vamos a ver alguna característica que es importante resaltar del cuidado que el apóstol Pablo tuvo con Timoteo. Uno de esos cuidados fue que él se relacionó. El segundo que vamos a ver es que él lo acompañó, lo inspiró. El tercero es que él enseñó la doctrina. Y el cuarto es que él lo llevó a que pueda experimentar también de aquello que el apóstol Pablo hablaba y sentía. Pero ¿quién era Timoteo? Timoteo era un hijo de un matrimonio mixto. La madre, que evidentemente lo instruyó en las escrituras, era judía y el padre era griego. Era nativo de Listra y altamente estimado por sus hermanos cristianos, tanto allí como en Iconos. No se especifica cuándo se hizo cristiano Timoteo, pero resulta razonable inferir que fue convertido por Pablo en su primer viaje misionero. Qué importante es entender el fruto no solamente de que yo pueda tomar a alguien que ya conoce de Cristo, sino a través del ministerio, a través de lo que he agarrado la posta de llevar el evangelio de salvación, yo puedo encontrar a discípulos alrededor. ¿Para qué? Para que reciban a Cristo como Salvador. Después que reciban a Cristo como Salvador, no solamente yo me conforme con ese paso de decisión de fe, o ese paso de que ya pasó por las aguas del bautismo, sino también darle esa continuidad. Y el apóstol Pablo nos muestra ese ejemplo de relacionamiento. Pablo se relaciona con Timoteo. ¿Cuál es ese paso que da de cuidado? Ahí lo encontramos en 2 de Timoteo 2:1. 2 de Timoteo 2:1, ahí va a aparecer, dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo se había relacionado tanto con Timoteo que lo llamaba como hijo, un hijo amado, un hijo donde sentía esa carga y ese pesar. Yo he tenido la oportunidad de cuidar a alguien desde los principios de su vida cristiana. Muchos lo conocen quizás. Yo quisiera utilizarlo como un ejemplo para ilustrar lo que es este pasaje. Alexander, él había vivido una vida pero muy mala en el pasado. Involucrado en el mundo de las drogas, involucrado en el mundo de la prostitución. Él se había declarado homosexual, gay en su momento. Desde los 14 años estuvo hasta aproximadamente 23 años involucrado en todo ello. Y un día me acuerdo cuando empezamos a servir con el pastor Hugo Otero allá en Canaán. Y a él lo encontraba en ese proceso que se estaba rehabilitando. Y en ese proceso de rehabilitación, él era serio. Y ahí estaba encargado del área de la cocina. Y me acuerdo que un día le dije al pastor Hugo Otero: pastor, ¿cómo es la personalidad de él? Y él dijo: no, él es introvertido, difícil que se abra. Yo lo estoy ministrando, lo estoy acompañando. Yo le dije: pastor, me gustaría involucrarme con él, pasar tiempo y compartir, porque en aquel entonces estábamos formando al equipo. Esto fue hace 3 años más o menos, formando al equipo que se estaba levantando para la plantación, ¿no? la afirmación de la ICF Canaán, cuando hubo la multiplicación con la ICF Roca de Refugio. Y ahí empezamos a formar este equipo y nos sentamos con Alexander y le dijimos: hermano, queremos desafiarte a que seas instrumento de bendición para otras vidas. ¿Cómo? Siendo parte de este equipo. Y ahí fue como él puso la cara de serio y dijo: está bien, pero no sé, no me siento preparado. Y con el pastor dijimos: vamos a pasar tiempo con él, vamos a pasar tiempo en oración, nos vamos a relacionar un poco más. Y comenzamos a pasar tiempo con él. Me acuerdo que muchas veces me tenía que ir y meter ahí en la cocina para preparar los alimentos. Y a través de ese preparado de los alimentos pasábamos tiempo hablando, compartiendo. Muchas veces alguien tiene que renunciar. El líder, el hermano mayor, tiene que renunciar a lo que es, a lo que tiene, hasta incluso de su tiempo, hasta incluso
renunciar a dinero, ¿para qué? Para invertir en esa persona, apostar por esa persona. El apóstol Pablo había apostado por Timoteo, pasó tiempo con él, lo amó, lo cuidó, lo acompañó. Es necesario que nosotros miremos a un Timoteo y podamos enfocar qué es aquello que tengo que invertir en esa persona. Me acuerdo que en la vida de Alexander empezamos a invertir durante 6 meses. 6 meses caminando con él, escuchándolo, hacíamos las capacitaciones de evangelismo y después salíamos con el equipo a hacer evangelismo por la zona y él salía y era como que le costaba hablar. Entonces lo traía conmigo. Y ahí era como que él escuchaba y veía todo lo que estaba pasando y él decía, pero a mí me da vergüenza. Bueno, primero observa. Y eso era lo que el apóstol Pablo también hacía. No solamente se relacionó con Timoteo, sino que también lo inspiró. Pablo constantemente lo animaba a Timoteo a perseverar. El haber invertido su vida, tiempo y recursos en él, lo llevaba a que Timoteo se convierta en el pastor de Efesios. ¿Cuántos dicen amén? No solamente se relacionó, sino que también fue trabajando en su corazón, lo fue pastoreando, lo fue cuidando. Y posteriormente, Timoteo se convirtió en el pastor de Efesios. Y acá vamos a ver la palabra y vamos a volver a 1 Corintios 11:1, que dice, sé imitador de mí, así como yo soy de Cristo. Entonces Timoteo comenzó a afirmarse y comenzó a verlo al apóstol Pablo como un referente, un ejemplo, para que él se pueda involucrar también en la obra. Más adelante, a través de la historia, vemos que Timoteo tomó la decisión de ser parte ¿de qué? De la iglesia de Éfesos. De ser parte de la iglesia de Éfesos para cuidar, ¿para qué? Para ir acompañando también a otros hermanos menores. Me acuerdo en la vida de Alexander, poco a poco él fue avanzando, fue caminando y se fue afirmando. Y me acuerdo cuando ya salíamos de viaje misionero a las comunidades con la Fundación Renuevo, un día lo agarré y le dije, hermano, es tiempo para que des testimonio. Y él como que quedó así, como amarillo en ese momento. ¿Vas a dar testimonio, hermano? Tenemos un colegio y hay 300 estudiantes. Y él dijo, pero no sé, no me siento, ¿cómo no me siento preparado? ¿Quién es Cristo para vos, mi Salvador? ¿Qué fue lo que hizo? Me cambió la vida. Eso compartí. ¿Estás preparado? Y ahí empezamos a armar un pequeño bosquejo. Agarró, llegamos a la presentación, se paró adelante y comenzó a dar testimonio. Que había sido abusado desde los 7 años. Que a la edad de 14 años se había declarado homosexual. Pero fue ahí donde un día alguien llegó a su vida, le habló de Cristo, lo ganó para Cristo, e entendió que Cristo lo amaba, lo perdonaba y que quería cambiar su vida. Y ahí fue donde comenzó a llorar. Y cuando yo veía a toda la gente, a todos los jóvenes llorando, quebrantado. ¿Por qué? Porque él se había afirmado en aquel momento. Se estaba afirmando, estaba descubriendo el potencial que había en su vida. ¿Cuál es ese potencial? El poder del Espíritu Santo, una vida transformada. Una vida transformada. Y acá Timoteo afirma ese potencial. El apóstol Pablo lo fue acompañando, lo fue cuidando, y es ahí donde a través de la historia podemos ver que él afirma ese potencial a tal punto de decir, yo quiero quedarme en Éfesos. Quiero quedarme en Éfesos, ¿para qué? Para cuidar de la iglesia de Éfesos. Qué importante es inspirar también. Es transmitir esa carga para involucrarse en la obra de Dios. Ahora bien, no solamente inspirar, sino también enseñar. Enseñar la doctrina. Necesitamos enseñar la doctrina, la sana doctrina. Hoy en día surgen tantos movimientos, tantos enredos en un mundo que, como hablábamos en el campamento de jóvenes, a lo bueno llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces necesitamos levantarnos, ¿para qué? Para estudiar la palabra, nosotros recibir de la palabra
y no solamente recibir de la palabra, sino también adiestrar a nuestro hermano menor con esa porción de la palabra. Enseñar, pasar tiempo enseñando. ¿Y a dónde lo encontramos eso? Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, de versículo 1, 3 a 5. 2 de Timoteo. Acá vamos a ver cómo el apóstol Pablo anima y motiva a aprender de la palabra. 2 de Timoteo, capítulo 4, 1 así dice: te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, a que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Y acá vemos entonces que el apóstol Pablo adiestra, motiva, exhorta, acompaña aún en la enseñanza. No es que ya se relacionó, no es que ya trabajó en su vida, sino que lo mentorea, lo acompaña a que se pueda levantar abrazando aquella palabra, recibiendo de la palabra, para que enseñe la sana doctrina, que no se puede apartar. Llegado su momento, me acuerdo con Alexander, hicimos una pequeña graduación ahí en Canaán. Estábamos terminando el curso de formación misionera donde él fue parte. Terminando el curso de formación misionera, no le habíamos dicho que él había recibido una beca para ir a Jucún, a capacitarse por un año como en la escuela misionera de Jucún. ¿Qué es Jucún? Es una organización misionera en todo el mundo que se preparan por 3 meses teóricos y 2 meses prácticos, que salen de viaje misionero para apoyar el proceso de plantación de iglesia o el proceso de formación de ministerio. Y ahí Alexander había despertado, había entendido esa identidad de cristiano, estaba descubriendo ese potencial que había en su vida, pero necesitaba ¿qué? Recibir de la palabra, recibir más de la palabra, recibir más ese alimento sólido, esa herramienta. Y me acuerdo en aquella graduación, él no sabía. Y de repente empezamos a invitar a las personas que habían recibido la beca para ir a Jucún. La iglesia ahí de Canaán estaba llena, era en Año Nuevo. Y comenzamos a llamar uno por uno. Y él estaba sentadito, ¿no? Él solo sabía que iba a recibir el certificado. Y ahí fue cuando dijimos, bueno, y ahora presentamos a Alexander, que va a estar saliendo para Jucún a prepararse un proceso de 1 año en la escuela misionera. Y de repente se puso más amarillo todavía y comenzó a saltar emocionado y alegre. ¿Por qué? Porque era algo que anhelaba en su corazón, porque había sido inspirado en una trayectoria de 6 meses. Yo creo que acá, cuando el apóstol Pablo lo exhorta y lo anima a Timoteo a que se levante, a que pueda predicar, era porque ya el apóstol Pablo le había dado ese ejemplo a seguir, ese ejemplo para que él pueda afirmarse en la obra. Y una vez que él se estaba afirmando en la obra, lo motiva ¿a qué? A que predique por donde vaya, que predique cuando tiene la oportunidad de hacerlo, cuando no tiene la oportunidad también se meta y pueda buscar una oportunidad para poder hablar de Cristo. Eso es lo que la iglesia de Jesucristo tiene que hacer. Pero no solamente hablar de Cristo, sino también hacer discípulos. Hermanos menores, necesitamos enseñar la doctrina, pero también guiar a la persona que estamos formando a que experimente ¿qué? Experimente la obra del Señor, acompañándolo y llevándolo con nosotros. Entonces, Timoteo también experimentó los viajes misioneros, experimentó también lo que es la obra de Dios a través del apóstol Pablo, que él lo fue acompañando y lo fue guiando, ¿no? Ahí lo encontramos en 2 de Timoteo 3, 10 al 17. 2 de Timoteo 3, 10 al 17. Dice así, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito y fe,
longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento, como lo que se me sobreviene en Antioquía. Es por eso que aquí el apóstol Pablo entonces le da ese ejemplo a Timoteo, diciendo: tú has sido testigo, tú me seguiste, tú viste todo lo que estuvo pasando en mi vida a través de esos viajes misioneros. Yo ya te di ese ejemplo a seguir. Yo te estuve acompañando en este tiempo. Ahora afírmate en la obra de Dios y comienza a ser discípulos. Comienza a dar fruto, como lo hablamos a un principio. Si alguien está vivo, tiene que dar fruto. Un árbol está vivo, tiene que dar fruto. Un bebé va naciendo y va alimentándose con la leche y poco a poco va creciendo y creciendo. Llegado su momento, va a ser joven. Llegado su momento, se va a casar y va a dar fruto, va a tener un hijo. De la misma manera, el creyente tiene que dar fruto. Necesitamos agarrar un hermano menor. Yo le pregunto, amado hermano o hermana, ¿a quién está siguiendo? ¿A quién está siguiendo? ¿A quién está acompañando? ¿A quién está mentoreando? ¿Por quién está apostando para que esa persona se levante y pueda ser un potencial poderoso en la mano del Señor? Es por eso quizás hay personas que puedan decir: pero yo no me siento preparado. La próxima semana se va a estar habilitando la capacitación de hermano mayor. Precisamente para eso, para que usted pueda recibir esas herramientas, pueda ser nutrido, pueda saber cómo puedo acompañar a un hermano menor. ¿Cómo puedo acompañarlo? Se va a estar llevando lo que es el manual del hermano menor, se va a estar transmitiendo los procesos y se va a estar cuidando también para que no se pueda cometer errores. Se va a estar dando la prevención. Es por eso que, amado hermano y hermana, los invitamos a que sea preparando el corazón, que la próxima semana va a comenzar un curso maravilloso, un curso que la iglesia necesita abrazarlo, necesita involucrarse. Y si usted en esta mañana está recibiendo esta motivación, este desafío de levantarse para ser hermano menor, para ser discípulo, es importante tomar una decisión. Me acuerdo con Alexander comenzamos a salir de viaje misionero. Nos fuimos para La Paz, en el primer viaje misionero que hicimos con él. Y ahí era otro Alexander. Había sido acompañado por 6 meses en un relacionamiento. Había sido inspirado a través de la palabra viva en medio de la obra de Dios. Había recibido herramientas importantes como materias, talleres o capacitaciones. Y ahí fue donde hicimos el primer viaje misionero afuera. Y ahí fue donde comenzó a levantarse, primero a dar testimonio. Y fuimos a La Paz, Oruro y Cochabamba en ese viaje misionero hace 2 años más o menos. Y se levantó y agarró el micrófono y comenzaba a dar testimonio. Y después comenzaba a predicar. Y de ahí salimos de viaje misionero ya a Argentina y Uruguay. Estuvimos en 17 iglesias en esa gira en 2 meses y medio, yendo iglesia por iglesia, y poco a poco se fue afirmando. Volvimos de allá, se involucró en una obra misionera con el Ministerio de Misiones acá en Bolivia, y ahora se encuentra como encargado de la obra juntamente con el pastor Mario Alex, ahí en Dios tu Sanador. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Es una bendición lo que Dios hace. Es algo poderoso. Es el hecho de acompañar a las personas, relacionarnos. La pregunta es, ¿por quién está apostando? ¿A quién está abrazando para acompañar? Discipulado no solamente es sentarme 1 hora a la semana para pasarle una enseñanza, eso es enseñanza, es parte del proceso del discipulado. Sino es mentorear, llamar, involucrarse, ver lo que la persona necesita. Si por ahí la persona está pasando por un momento de dificultad y yo sé que hay la oración matutina, entonces lo traigo para la oración matutina. Si yo sé que está con problemas de administración, problemas de deuda, entonces lo llevo a que pueda hacer el curso, el seminario de finanzas. Si yo veo que hay heridas en su corazón, entonces lo llevo a que pueda ser parte de
sendas antiguas. Veo que necesita un círculo que lo pueda influenciar, lo pueda acompañar, se sienta amado, lo llevo a una pequeña familia. Si es joven, lo conecto con los jóvenes. Si es adolescente, lo conecto con los prejuveniles. La iglesia tiene todas las herramientas para poder bendecir al pueblo de Dios. Es algo precioso. La iglesia se está levantando, ¿para qué? Para poder capacitar, entrenar. Yo me acuerdo de una frase que en la organización misionera decíamos mucho. La organización misionera y los seminarios teológicos existen porque la iglesia no está capacitando a sus ovejas y a sus siervos. Y yo lo comento porque yo he estado en 2 organizaciones misioneras, donde vienen de diferentes iglesias, ¿para qué? Para poder recibir durante un proceso determinado y después vuelven a sus iglesias para poder dar. Acá en la iglesia tenemos hasta la escuela bíblica. ¿Para qué? Para que usted pueda estar recibiendo las herramientas. Amado hermano, tenemos tanta luz, tanto material para poder recibir. La pregunta es, ¿estamos siguiendo esos Timoteos? No solamente viéndonos como Pablo para poder discipular y formar, antes viéndonos como Timoteo, para poder recibir, ser acompañado. Porque muchas veces no acompañamos porque no nos sentimos acompañados. No amamos porque no nos sentimos amados y cuidados. Si usted no se siente identificado con alguien, con un hermano mayor o una hermana mayor, creo que es fundamental comenzar por ese paso. Comenzar por ese paso. Y ir donde su líder ministerial o el líder de pequeña familia y decirle, por favor, discipúleme, acompáñeme, cuídeme. Ese Timoteo, ser primero Timoteo para después ser Pablo. Timoteo, amados y cuidados, para ahí comenzar a ser esos Pablo, para formar y discipular otras vidas también. Hay una decisión para tomar. Quedarme en esa conformidad de decir, bueno, yo ya conozco de la palabra, voy y me congrego a la iglesia, calmo la conciencia de congregarme y seguir quizás en esa comodidad, o levantarse ¿para qué? Para ser discípulos. Cada uno gana uno. El mensaje que el pastor Rolando va a estar comentando de aquí a poco en el culto de las 10. Cada uno gana uno. Necesitamos desafiarnos. El mandamiento no es para que los pastores ganen uno, los líderes sean ganando uno, sino para que la iglesia, dándose testimonio y comenzar a formar otras vidas. Hay una serie que se está dando en los jóvenes que me apasiona el título que dice despierta. Despierta. ¿Despierta para qué? Para hacer luz en medio de la tiniebla. Ser luz. Y creo que es tiempo de comenzar a hablar con más fuerza, no solo en los jóvenes, sino desde los jóvenes a toda la iglesia. Despierta. ¿Despierta para qué? Para levantarse y abrazar la palabra y comenzar a obedecer y comenzar a dar fruto. Porque si el Espíritu Santo está en el corazón, entonces estamos siguiendo los frutos del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, dominio propio. Gálatas 5:22. Y si alguien está en el Espíritu, en oración, en intimidad, si alguien lo busca al Espíritu a través de ese tiempo de devocional cada día, naturalmente va a hablar de Cristo. Naturalmente va a ser discípulo, no tiene que forzar nada. Ahora bien, ¿por qué es que no se hace discípulo? ¿Por qué es que no me involucro en la obra? Porque quizás hay un corazón que está frío, que no se alimenta, no se calienta por la palabra, no se calienta por ese tiempo de intimidad con el Señor. Si buscamos al Señor de todo corazón cada día, naturalmente el Espíritu nos va a confrontar, el Espíritu nos va a hablar, el Espíritu nos va a desafiar ¿a qué? A agarrar una alma que necesita de Cristo también. Es tiempo de despertar, es tiempo de abrazar ese desafío. Cada uno gane uno. Es el desafío para la iglesia. Y yo quiero sumarme a ese desafío también. Yo también quiero ser parte
pero primero quiero ser Timoteo, ser amado y cuidado. Tengo mi líder espiritual, que necesito rendir cuenta, necesito ir y compartir mi lucha, mis aflicciones. Necesitamos abrir el corazón. Pero quizás hay una barrera que dice, pero a mí no me nadie, ¿no? La frase. Pero a mí, no sé, me cuesta abrir el corazón. Creo que es tiempo de tomar decisiones. Buscar ese líder, abrir el corazón. Porque muchas veces no se hace discípulo, no se trabaja en persona. ¿Por qué? Porque algo se tiene que solucionar en el corazón. Despierta, despierta. Vamos a terminar en este momento orando, entregando todo en la mano del Señor. Yo voy a invitar a que la iglesia se pueda poner de pie en esta hora, porque hay un desafío. Y en esta mañana lo que se quiso hacer es una motivación a lo que como hijo de Dios, como la iglesia de Jesucristo tenemos que hacer. La semana que viene comienza la capacitación en este mismo horario. Vamos a comenzar con una serie de videos motivadores y que nos va a ir aclarando un poco más lo que es el concepto de hermano mayor. Y de ahí se va a dar continuidad a través de un manual para seguir, donde usted va a aprender y va a ser guiado también a cómo acompañar a un hermano menor. Creo que es tiempo de despertar. Yo no me quiero limitar solamente a dar ese testimonio de Alexander. Puedo compartir muchos testimonios para la gloria del Señor. Pero creo que nuestro desafío tiene que ser cada día abrazar a alguien. Aunque sea una persona por año, acompañar a esa persona. Pero yo no tengo tiempo. Puede ser uno de los argumentos para no obedecer ese mandamiento. Nadie está lo suficientemente preparado como para ser discípulo, o nadie es incapaz como para no hacerlo. Con el testimonio podemos compartir, claro que sí, y usted se puede involucrar. Vamos a tener un tiempo de orar en esta hora, preparando el corazón para lo que se viene. Cada uno gana uno evangelizándolo, acompañándolo, sumándonos a lo que Dios está haciendo. Dios está operando, Dios está haciendo su obra. Nosotros tenemos el privilegio de sumarnos a lo que Dios está haciendo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos estás dando de poder recibir de tu desafío, Padre. Poder ser instrumento tuyo para bendecir otras vidas. Y Señor, en esta hora que el apelo sea, Señor, entrar en ese tiempo de meditar en cómo está mi corazón. Estoy siendo ese Timoteo de ser amado, guiado. O necesito levantarme como ese Pablo, Señor, para poder formar vidas, poder discipular, poder acompañar, Señor. Sea tú obrando en los corazones en esta hora, trayendo esa convicción, Señor. Afirmando aquellas áreas que necesitamos, Señor, corregir para agradarte y para hacer tu voluntad. Tu voluntad es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y queremos ser instrumentos de bendición, Señor, para que muchos puedan proceder al arrepentimiento, que podamos decir, sean imitadores de mí, así como yo soy tuyo, Señor. Yo soy de Cristo. Padre, te alabamos, te exaltamos. Y sea tú obrando en los corazones, Señor, afirmando ese sentir para trabajar en vidas, capacitando, equipando, dando las herramientas necesarias, todas aquellas herramientas que ya están puestas en tu palabra, Señor. En este momento yo bendigo a tu congregación, Padre, y en el nombre de Jesús, creemos que tú estás haciendo algo maravilloso en la ICF, Señor, que pastores, que líderes se están levantando para tu obra, Señor, y formar discípulos hasta lo último de la tierra, Señor. Te alabamos, te exaltamos y oramos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén.